Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva píldora del IFTH sobre IME del medicamento. Soy David Chon, monitor de ensayos clínicos, y la píldora que voy a tratar hoy, que es la 29, trata sobre si es suficiente, si el objetivo principal del ensayo clínico es positivo. La píldora de hoy está basada en un artículo cuyo nombre es The Primary Outcome is Positive, Is That Good Enough?, de Stuart Pocock y Greg Stone, donde ahondan esta temática. Con introducción, es decir que hay muchos agentes que intervienen en los ensayos clínicos, desde las entidades reguladoras hasta los pacientes. Es por eso que es necesario un análisis exhaustivo para averiguar si las evidencias proporcionadas en los ensayos clínicos son suficientes para cambiar la práctica médica habitual. Por lo tanto, hay que saber elegir qué ensayos positivos o cuyo resultado es beneficioso deben ser elegidos para el avance médico. Para ello, hay que responder unas cuestiones claves. En primer lugar, hay que conocer si el p-valor utilizado en los ensayos clínicos es suficiente. Normalmente se usa un p-valor de 0,05, que significa que hay un 5% de probabilidad que el resultado sea un falso positivo. En caso de que haya una duda razonable en el ensayo, se puede utilizar una p mucho menor. Por ejemplo, en el ensayo Paradigm-HF de insuficiencia cardíaca, donde se evalúa el sacubitril con valsartán versus el enalapril, se concluyó que el objetivo primario era beneficioso porque tenía una P muy baja. Por el contrario, con ensayos como el SHINE-1, donde se evalúa el agente que atrapa radicales libres NXY 0,59 versus placebo, para la indicación de accidente cerebrovascular isquémico agudo. La P no era muy baja, era en torno a 0,39, por lo que se hizo un ensayo subsiguiente que demostró que no era eficaz este agente frente a esa indicación. También hay que conocer si el beneficio del tratamiento, para ello tenemos que conocer la diferencia que hay entre el tratamiento y el grupo control. Pero además tenemos que evaluar la escala relativa, por ejemplo, hazard ratio, y también la escala absoluta, que puede ser medida a través de la cantidad de eventos que le suceden a los pacientes durante el ensayo, durante el seguimiento del ensayo, y cuáles eventos son necesarios tratar. También tenemos que tener una incertidumbre de los efectos de tratamiento, y para ello utilizamos un intervalo de confianza del 95%. Por ejemplo, en el ensayo IMPROVE-IT, que evalúa el ezetimiba versus placebo con el síndrome coronario agudo, se encontró que había una diferencia de 2 puntos con un 95% en intervalo de confianza a los 7 años de seguimiento para los eventos de dicho ensayo, y se concluyó que era positivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta un plazo mayor para determinar si las complicaciones que suceden en el ensayo compensan los beneficios de tratamiento. Por otro lado, tenemos que ver si la variable principal es la adecuada. En el ensayo fase 3, el poder de la variable normalmente es suficientemente poderosa para determinar si un ensayo es beneficioso. Sin embargo, a veces se usan variables subrogadas, como el nivel de hemoglobina glicosilada en sangre, como indicador de eficacia antiglicémica, por ejemplo. En el ensayo ACCORD, donde se evalúa la diabetes, se evalúa terapias intensivas versus terapia estándar. El resultado fue que había un nivel de hemoglobina glicosilada menor en el grupo de tratamiento que en el grupo control. Sin embargo, no fue significativamente menor en los eventos cardiovasculares, y en la mortalidad fue mucho más alta. También tenemos que elegir cuidadosamente si tenemos variables compuestas. Por ejemplo, en el ensayo RITA-3 para síndrome coronario agudo, se evalúa el manejo conservador versus un manejo intervencional en el síndrome coronario agudo. La variable compuesta fue muerte, infarto de miocardio, angina refractaria a los 4 meses. Se vio que pocos pacientes de grupo intervencional tenían estos eventos. Sin embargo, no se puede dar una conclusión de que sea la intervención salva vidas, como dice
como dice el enunciado, sino que tenemos que tener una mayor evidencia con ensayos mucho más largos. También tenemos que conocer las variables secundarias, porque el beneficio terapéutico que proporcionan estas variables secundarias pueden aumentar la positividad global del ensayo. Si no son beneficiosos para estas variables secundarias, pueden surgir dudas emergentes. Por ejemplo, el ensayo SAIN-1 para la molécula XY059 para el accidente cerebrovascular isquémico agudo, dos variables secundarias no tuvieron éxito, sin embargo la variable principal sí, lo que puso en duda la positividad de esta variable principal, y en su siguiente ensayo demostró que no era eficaz. Por otro lado, también tenemos que evaluar los grupos. En los ensayos clínicos, los efectos relativos de los tratamientos pueden variar según las características de los pacientes. Por ejemplo, en subgrupos con alto riesgo a veces tienen mayores beneficios absolutos, como por ejemplo tenemos las estatinas, que son utilizadas a largo plazo como prevención primaria para pacientes con un riesgo basal de factores cardíacos suficientemente alto. Más complicado es evaluar aquellos subgrupos de pacientes que no muestran ningún beneficio al tratamiento cuando el global de tratamiento es positivo. Por ejemplo, en el ensayo Plateau, la variable primaria compuesta por muerte cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, era menor un 16% con el ticagrelor versus el clopidogrel. Para aquellos pacientes con una dosis, pero se vio que para aquellos pacientes con una dosis de aspirina de mantenimiento elevada, había un 45% de riesgo de estos pacientes de sufrir cualquiera de estos eventos, frente a un bajo porcentaje de pacientes que tenían una dosis de mantenimiento de aspirina baja. También tenemos que ser cautos cuando tratamos de ensayos clínicos pequeños, porque tienden a exagerar los efectos de tratamiento y también puede aparecer posibles falsos positivos. Por ejemplo, en el ensayo de niacinamida versus placebo para la nefropatía inducida por agentes de radiocontraste, se vio que el riesgo relativo a sufrir los eventos con el niacinamida era 0,1. La conclusión de este ensayo fue que es beneficioso. Sin embargo, no debe ser interpretado de esta manera, porque puede afectar a la conducción del siguiente ensayo y al análisis del siguiente ensayo también. Sin embargo, se vio mediante un metaanálisis de 10 ensayos utilizados que la evidencia proporcionada por este ensayo, cuya N era pequeña, era demasiado débil. Además, a veces sucede que se interrumpe o se suspende un ensayo porque los resultados intermedios son superiores al de tratamiento frente al control. Pero esto también tiende a exagerar la eficacia del tratamiento, porque lo que tenemos que evaluar es si el efecto estimado del tratamiento a lo largo de todo el ensayo, y este va variando mediante el transcurso del propio ensayo. En el ensayo SPRINT se vio que la variable compuesta primaria de infarto de miocardio, síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, los eventos eran menores en el grupo de tratamiento que en el grupo control, y se suspendió a los 3 años en vez de a los 5 años que estaba previsto en el diseño, porque el hazard ratio tenía un ratio bueno de 0,75. Por lo tanto, puede exagerar la eficacia. Además, cuando se interrumpe un ensayo tempranamente, puede truncar también las evidencias para aquellas variables secundarias que todavía no se habían estudiado. En cuanto a la seguridad y eficacia, tenemos que preguntarnos si existe un balance de seguridad eficacia del tratamiento. Los beneficios y riesgos absolutos deben ser representados en términos de diferencia de porcentajes. Se puede considerar que el número que se necesita para tratar y que tenga beneficio frente al número necesario para tratar y que cause daño a los pacientes. Por ejemplo, en el ensayo DAP, para la indicación, que era un antiplaquetario versus aspirina, después de una implantación de un SEN de liberación de medicamentos, resultó ser mejor en el ratio de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares y de trombosis de stent, pero menor en el ratio de sangrado.
Por lo tanto, hay que ver, hacer un balance entre el beneficio para esos eventos y la seguridad para el evento de sangrado. También hay que tener en cuenta la eficacia específica en cada paciente, porque puede ser importante para aquellos que aumenta la eficacia de la variable principal, pero puede ser deleterio para aquellos cuya eficacia, es decir, eventos adversos son mucho mayores. Y tiene que haber una compensación en cada paciente sobre el beneficio y el riesgo que puede causar el tratamiento. Y que no es simple, que requiere normalmente un modelo estadístico. También hay que tener en cuenta los efectos del diseño. Cuando hay un resultado significativamente grande, implica que la diferencia entre el grupo de tratamiento y el grupo control se deba al tratamiento y no se deba a la casualidad o al azar. Pero también es importante que se tengan en cuenta los sesgos, que te puede descartar posibles beneficios. Por ejemplo, el estudio Simplicity HTN2 de hipertensión resistente a tratamiento, se utilizó una técnica de nebulización renal y se demostró que a los 6 meses la presión arterial era mucho más baja que en el grupo control. Pero la ausencia de ciego en este ensayo introdujo muchos factores de sesgo y muchas problemáticas, que fue visto y que fue demostrado en el siguiente ensayo, el Simplicity HTN3, que mostró que no tenía efectividad la degeneración renal en la hipertensión resistente al tratamiento. Por lo tanto, hay que conocer la integridad de los datos, tienen que ser los datos de calidad, y también hay que asegurarse que el paciente sigue una adherencia al tratamiento para poder evaluar el ensayo clínico. Por último, quiero hacer un hincapié en la aplicación a los pacientes de los resultados que se obtienen en los ensayos clínicos. Tenemos que preguntarnos si los resultados de un ensayo clínico se pueden generalizar a la población en general y a la población que normalmente es tratada en la clínica habitual. Hay ensayos en los que existe un límite de edad y por lo tanto se tendría que hacer para indicaciones, para enfermedades cuya edad es superior a los que normalmente se utilizan en los ensayos clínicos, realizar ensayos clínicos para esas edades tanto geriátricas como en niños. También es importante saber en qué localización geográfica se realiza un ensayo clínico, por varios factores. En primer lugar, para conocer el tipo de población que se estudia, y en segundo lugar también por conocer el sistema sanitario que existe en el país que se realiza el ensayo clínico, porque puede variar entre países. También se tiene que hacer, si un ensayo clínico se hace en un centro, tiene que hacerse luego en varios centros para conocer si el resultado puede ser extrapolable. Como he dicho, también tiene que ser internacional para que se pueda inferir que los resultados de un ensayo clínico para la población en general. Como conclusiones, el nivel de significancia del 5% para la eficacia del resultado primario es un requerimiento mínimo. El resultado de eficacia y seguridad deben ser robustos. La evaluación de la calidad global, tenemos que tener una evaluación de la calidad global y la validez interna, y también determinar la generalización de los resultados en la población. Y por último, tenemos que conocer la importancia de la coste-efectividad para cada sistema sanitario de cada país. La referencia es el artículo que he mencionado al principio, y muchas gracias.